Primera parte. 1877. Carta de Pereda a Galdós. El defecto consiste en que Gloria ofrece una punzante sátira religiosa y al hacerla, el autor ha presentado el asunto bajo un punto de vista particular, despojado de toda imparcialidad y arrojando pesadas burlas y sañudos anatemas no sobre los malos católicos, sino sobre el catolicismo. Carta de Galdós a Pereda. Precisamente lo que quiero combatir es la indiferencia religiosa, peste principal de España, donde nadie cree en nada, empezando por los neocatólicos. Nunca creí hacer una obra antirreligiosa ni aun anticatólica, pero menos aún volteriana. Habrá de todo menos eso. Precisamente me quejo de lo irreligiosos que son los españoles. Yo no he querido probar en dicha novela ninguna tesis filosófica ni religiosa, porque para eso no se escribe una novela. He querido presentar un hecho dramático, verosímil y probable, nada más. Carta de Pereda a Galdós. Déjeme, amigo, en esta relativa tranquilidad de espíritu, admirando aquella fe que hizo morir sonriendo a mi madre y que me da la esperanza de volver a verla, así como a mis hijos y a cuantas personas me han sido queridas y ya no existen. Carta de Galdós a Pereda. En fin, esto nos llevaría demasiado lejos, se trocaría en disputa. Adoro la libertad de culto. Creo que, primordialmente, si en España existiera libertad de culto, se levantaría a prodigiosa altura el catolicismo, se depurarían las creencias del fanatismo que las corrompe, ganaría muchísimo la moral pública y las costumbres privadas. Seríamos más religiosos, más creyentes, volveríamos a Dios con más claridad, seríamos menos canallas, menos perdidos de lo que somos. En todo soy escéptico, menos en esto. Hemos querido empezar con este cruce de cartas entre don Benito Pérez Galdós y don José María de Pereda, dos escritores que mantuvieron a lo largo de su vida posiciones muy distintas en cuanto a política o a religión se refiere. Pero eso nunca fue motivo de división. Al hilo de estas discusiones nos dice Galdós: algunos creen que Pereda y yo vivíamos en continua rivalidad por cuestiones religiosas y políticas. Eso no es cierto. Pereda tenía sus ideas y yo las mías. En ocasiones nos enredábamos en donosas disputas sin llegar al altercado displicente. En verdad, ni don José María de Pereda era tan clerical, como alguien cree, ni yo tan furibundo, librepensador, como suponen otros. En mi copioso archivo epistolar conservo como un rico tesoro multitud de cartas de Pereda, escritas maravillosamente en aquella prosa fluida, galana, incomparable. Qué gran lección de tolerancia y respeto nos dan Galdós y Pereda. Qué gran lección de libertad y democracia. A pesar de sus discrepancias políticas y religiosas, jamás quebrantaron su amistad. El talante ético y moral de estos dos escritores, su sabiduría cívica y emocional, nos dice que otra forma de vida es posible en España y que podemos caminar todos juntos, cada uno con sus ideas, respetando las ideas del otro. Sinceramente, creo que merece la pena intentarlo. El teatro es el territorio del conflicto y de las preguntas. Arte de conflicto y arte de preguntas. El conflicto concreta, delimita, tiene mucho de científico. La pregunta, la buena pregunta, abre espacios al conocimiento y está unida a la bendita curiosidad. Benito Pérez Galdós, la espiritualidad de un anticlerical. Pero dado que hemos hablado de que en el teatro hacemos preguntas, hagamos esta presentación en pregunta. ¿Era Galdós anticlerical? ¿Cómo era su espiritualidad? ¿Cuál era su pensamiento religioso? Nosotros vamos a reflexionar a través de dos textos fundamentales de don Benito Pérez Galdós, una obra de teatro y una novela, Electra y Misericordia. Iniciamos un viaje apasionante a través de la palabra para intentar llegar a la región que hay
más allá de la palabra. Galdós escribía para entender España. Hoy leemos a Galdós para entendernos nosotros. Así lo hicieron otros lectores en el pasado y así lo harán, Dios lo quiera, otros lectores en el porvenir. En eso consiste el diálogo entre un escritor y un lector, entre un escritor y un espectador. Si tuviéramos que elegir un día en la vida de Galdós y sobre todo una noche entre todas las noches, sin duda elegiría la noche del 30 de enero de 1901, cuando estrenó Electra en el Teatro Español de Madrid. Fue el mayor éxito teatral de su vida y de su carrera, y sin duda uno de los estrenos más sonados de todo el siglo. Noche de gloria, aunque también tuvo su purgatorio. Noche para la historia de nuestro teatro, teatro que recoge el latido social, el latido histórico de todo un pueblo. No sé la verdad si decir que fue un éxito con escándalo, un escandaloso éxito o un éxito y un escándalo. Posiblemente fue todas estas cosas a la vez. Lo cierto es que llegó en el momento oportuno y se convirtió en la tormenta perfecta. Electra fue el rayo eléctrico que prendió la chispa en el noble y viejo caserón de la plaza de Santa Ana de Madrid. Allí estaba el epicentro de una tormenta que después se extendería por todo el territorio nacional e incluso más allá de nuestras fronteras. Electra, símbolo de contradicción, no viene a traer la paz, sino la espada. Electra también símbolo del progreso y de la modernidad. Frontera entre el pasado y el porvenir. Para entender lo que sucedió aquella noche, empezaremos diciendo que no fue un hecho aislado, que el ambiente en la calle, desde hacía ya bastantes meses, estaba muy encendido y presagiaba algo más que una borrasca. Parece ser que don Benito se había inspirado para el argumento de su Electra en el caso Adelaida Ubao, que desde hacía meses inflamaba las páginas de los periódicos y era la comidilla incesante de calles, tertulias, cafés y mercados de todo el solar patrio. ¿De qué iba? ¿Qué pasaba en ese caso Adelaida Ubao o el caso de la señorita Ubao? Adelaida era una menor perteneciente a una familia de la alta burguesía bilbaína, hija de viuda que, persuadida por un jesuita, se escapa de su casa una noche para ingresar en un convento, sin el consentimiento familiar. La madre, al conocer los hechos, presentó una demanda ante el juzgado, argumentando que la captación de la joven se había hecho en razón de su jugosa herencia. El caso llegó al Tribunal Supremo. El abogado de la familia era Nicolás Salmerón, expresidente de la República, y quien defendía al convento y a los jesuitas era Antonio Maura, exministro y futuro presidente del gobierno. Religión y política. Una extraña pareja demasiado conocido por estos lares. La controversia estaba servida. El 7 de febrero de 1901, pocos días después del estreno de Electra, el juez falló a favor de Nicolás Salmerón y, por lo tanto, a favor de la familia de la joven Adelaida, para que fuera devuelta a su casa. El júbilo de la sentencia se celebró por todas las calles de Madrid con manifestaciones, gritos, insultos y pedradas a frailes y pedradas a conventos. Otro tema. A todo esto no debemos olvidar la cercanía del desastre del 98. Estamos en el 2001, el día del estreno, y el 98 estaba acechante, acababa de suceder. El desastre del 98 había sumido a España en la mayor crisis de su historia. Un breve balance nos dice que entre 1895 y 1898 viajaron a Cuba unos 200.000 soldados españoles, de los cuales regresaron a España
menos de la mitad. De la otra mitad, 60.000 murieron luchando. Otros muchos murieron de enfermedades y un considerable número, se quedaron allí, después de la independencia, esperando iniciar una nueva vida. Hay que recordar que aquellos 200.000 jóvenes, soldados españoles, tuvieron que ir a la guerra porque sus familias eran las familias más humildes de España y no podían pagar las 1.500 pesetas que costaba la redención de la guerra. Sí, a la guerra se iba o no se iba si tenías o no esas 1.500 pesetas. Aquella tragedia desencadenó una crisis social, política, económica, de identidad, de valores, que llevaría a España a la más dramática encrucijada de su destino. Y hubo necesidad de buscar culpables. Para el sector más radical de los liberales, la culpa era de la Iglesia, porque había apoyado la guerra colonial, y de los jesuitas, porque tenían el monopolio de la educación. Lo cierto es que el movimiento anticlerical se hace fuerte en ese momento y fue uno de los 3 antis que conformaron la conciencia política española de fin de siglo, junto con el anticaciquismo y el antimilitarismo. Otro asunto. Un acontecimiento que perturbó y dividió aún más a la sociedad española fue el compromiso matrimonial de la princesa de Asturias, María de las Mercedes de Borbón, hija del rey Alfonso XII y hermana de Alfonso XIII, con su primo el príncipe Carlos de Borbón dos Sicilias, de la rama carlista. Sabemos que en el siglo XIX las guerras carlistas fueron tremendas. Desde su anuncio en el otoño de 1900 había provocado un gran malestar en las filas progresistas por la fama de intransigencia ideológica, de corte tradicionalista, de los Borbón dos Sicilias. Ponían en duda, por los antecedentes familiares, su fidelidad al sistema constitucional. El 14 de febrero de 1901 se celebró la boda. A pesar de que la ceremonia fue muy discreta, a la salida de la iglesia una gran multitud abucheó a la familia carlista. En las calles se respiraba aire de sublevación. Hubo ataques violentos en actos litúrgicos, iglesias, conventos, especialmente a la Compañía de Jesús. Y no solo en Madrid, también en Barcelona, en Valencia y en otras muchas capitales de provincia. Clericales contra anticlericales. El viejo conflicto español abierto en canal. Ante estas violentas protestas, el gobierno decidió suspender de forma temporal las garantías constitucionales. En este clima de exaltación, con una sociedad dividida a nivel político, conservadores versus liberales, a nivel religioso, clericales versus anticlericales, y a nivel militar, militarismo versus antimilitarismo, en este complejo laberinto español se estrenó Electra esa noche del 30 de enero de 1901. Galdós escribió Electra en Santander, en su residencia de San Quintín, el verano de 1900. Él era el mejor y más excepcional notario de su época. Nada de lo que sucedía en España a nivel político, social, religioso o cultural era ajeno a su pluma. Por todo ello, nos atrevemos a decir que tanto la escritura de Electra, así como la puesta en escena en el teatro español y en esa fecha concreta, no fue casual o improvisado. Es un proyecto meditado, analizado y ejecutado por Benito Pérez Galdós con sabiduría de autor teatral, aguda mirada de periodista y olfato político. Solo así se entiende el terremoto Electra. El 30 de enero de 1901, día del estreno, cayó sobre Madrid una copiosa nevada. Muchos pensaron que la nieve dejaría en sus casas a gran parte del público.
en absoluto. En el teatro español no cabía un alma. El gran éxito del ensayo general la noche anterior había corrido como la pólvora por todo Madrid. Y el todo Madrid estaba allí. Y allí estaban los grandes escritores y pensadores como Valle Inclán, Menéndez Pelayo, Ramiro de Maeztu, Azorín, Blasco Ibáñez, muchos autores que después formarían parte de la llamada generación del 98. Pero, ¿de qué habla Electra? ¿Cuál es su argumento? Electra es una menor de 18 años, huérfana de madre y de padre desconocido, a la que han recogido sus tíos. Conoce a Máximo, un joven ingeniero, viudo con 2 hijos y de convicciones liberales. Ambos se enamoran, pero un sacerdote llamado Salvador de Pantoja quiere que Electra ingrese en un convento. En la obra se insinúa que Pantoja podía o puede ser padre de Electra. Para conseguir que ella entre en el convento, el sacerdote le dice a Electra que Máximo y ella son hermanos. Con esta argucia Pantoja consigue que la joven entre de novicia en el convento. No obstante, su triunfo va a ser temporal. Al final de la obra, a Electra se le aparece su madre, quien le dice que esté tranquila, que Máximo y ella no son hermanos. Electra abandona el convento y regresa con Máximo. El amor triunfa. Como pueden ustedes comprobar, la similitud entre el argumento de Electra y el caso de la señorita Ubau es grande. Volvamos a la noche del estreno. En el cénit del drama, en la escena del enfrentamiento entre los 2 hombres de Electra, Máximo su novio y Pantoja su sacerdote, en ese angustioso momento que está en juego el porvenir de una mujer, una voz firme, rotunda, grita desde el paraíso: ¡abajo los jesuitas! La cuarta pared que separa el escenario de la sala se rompe en 1000 añicos. El grito salió de la garganta de Maeztu. En la obra jamás se nombra a los jesuitas. Ramiro de Maeztu, con aquellas 3 palabras en grito, abajo los jesuitas, dio un golpe de timón en la singladura de Electra, en la dramaturgia de Electra. Para bien o para mal, aquellas 3 palabras de Maeztu decidieron el futuro de Electra. El teatro se vino abajo. Enardeció. El público en pie aplaudía y gritaba: ¡viva la libertad! ¡Abajo los Pantojas! ¡Viva Galdós! Jamás se había visto nada igual en un teatro. 14 veces tuvo que salir Pérez Galdós a saludar. 16 veces bajó y subió el telón. Al autor lo sacaron a hombros del teatro y a hombros lo llevaron hasta su casa en la calle de Hortaleza. A su paso por calles y plazas, Madrid, la gran multitud de madrileños le gritaba: ¡viva Galdós! ¡Viva la libertad! Y cantaban la marsellesa y el himno de Riego. Azorín escribió: yo contemplo en esta divina Electra el símbolo de la España redivida y moderna. Ved cómo poco a poco la vieja patria retorna en su ensueño místico y va abriéndose a las grandes iniciativas del trabajo y la ciencia, y cómo poco a poco va del convento a la fábrica y del altar al yunque. Saludemos a la nueva religión. Galdós es su profeta. El estruendo de los talleres, su himno. Las llamaradas de las forjas, sus luminarias. Baroja repasa en sus memorias los recuerdos de aquel mítico estreno. Galdós ha saltado de las cimas de Dickens a las infinitas alturas de Shakespeare. Su obra es grande, de lo más grande que se ha hecho en teatro. El dramaturgo no ha querido apurar su victoria. El rebelde vence al creyente, pero no lo aniquila, no lo mata. Baroja piensa que todavía es posible un catolicismo español que debe elevarse cada vez más y servir de aureola a nuestra vida, y que, a la vista de la historia reciente, España es un mero estado pontificio. José María Pereda, su gran amigo carlista, en carta del 5 de febrero de 1901 le dice:
quiero ser uno de los primeros en aplaudir ese nuevo testimonio del talento y del ingenio con que tan pródigamente fue dotado usted por Dios, y la aprensión de que se sumen mis aplausos con el frenesí de las gentes que abrazan la bandera de muerte y exterminio contra ciertas cosas. Pocos días después, Pereda mandará una nueva carta a Galdós para contarle otras impresiones de su Electra. Conoceremos esta carta al final de la conferencia. No sé por qué, pero escribiendo esta conferencia y pensando en este momento, en ese momento único que se vivió en el Teatro Español de Madrid, llega a mi mente Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, y una escena, concretamente una escena, y siento un escalofrío al escuchar las palabras del personaje de la madre. Dos bandos. Aquí hay dos bandos. Ha llegado otra vez la hora de la sangre. Dos bandos. Tú con el tuyo y yo con el mío. Gracias a Dios, la historia de Electra no acabó en sangre. Pero algo extraño había en el ambiente aquella noche de estreno, algo electrizante, presagio de algo terrible e innombrable que años más tarde partirá en dos mitades España. Ahí está Federico García Lorca, con una camisa blanca, chorreando palabras. Y ahí está también otro autor de teatro, Pedro Muñoz Seca, también con camisa blanca, también chorreando palabras. Y llegan a mi mente las palabras poéticas de Gil de Viedma. De todas las historias de la historia, sin duda la más triste es la de España, porque termina mal. Cómo me alegro de llevar la contraria a Gil de Viedma. Repito, Electra no tuvo un mal final, aunque dio muchos quebraderos de cabeza. Electra se representó en Madrid más de 100 veces y en muchas ciudades españolas. El ambiente dentro y fuera de Madrid siempre estuvo encendido, con manifestaciones en las calles y muchos gritos de los unos contra los otros y de los otros contra los unos. Y miedo a que algún día algún exaltado cruzara la línea roja y sustituyeran las palabras por los puños. Hubo palabras muy gruesas de los dos bandos y acciones feas de los dos bandos. Como no soy profesor de historia sino hombre de teatro, no quiero recordar lo que unos y otros se dijeron. Y quiero terminar cambiando el estado anímico en este momento y hablando cosas muy bonitas de Electra. Electra viajó a Roma, a París, a Lima, a Buenos Aires. Electra se puso de moda en Madrid y en toda España, pero sobre todo en Madrid. Hoy diríamos que se hizo viral. Hubo pasteles de nombre Electra, peinados a lo Electra, licores, caramelos e incluso un plato llamado Electra, el Lardi. También hubo una revista famosísima llamada Electra. Se dice que el gobierno de Sagasta, llamado Gobierno Electra, fue propiciado por el estreno de Electra de Galdós en El Español y que contribuyó a la caída del gabinete de Azcárraga. Un dato curioso, Emilia Pardo Bazán cuenta en un artículo el incidente ocurrido en el Registro Civil de Valencia entre el padre de una recién nacida a la cual quería inscribir con el nombre de Electra en honor a la heroína galdosiana, y el funcionario que recusó hacerlo hasta que llegó una orden de la autoridad dando el visto bueno. En el ecuador de la conferencia, antes de terminar y antes de entrar, en misericordia, quiero dar la palabra a otros escritores y estudiosos del universo galdosiano para que nos den su opinión sobre la religiosidad de Galdós. Germán Gullón, catedrático emérito de literatura española en la Universidad de Ámsterdam y comisario de la famosa y gran exposición Benito Pérez Galdós, La verdad humana, que se ha podido ver en la Biblioteca Nacional, dice: Galdós fue un creyente en los valores del cristianismo evangélico.
no era anticlerical, pero sí muy crítico con la Iglesia católica. En las novelas de su tercera época, las denominadas espiritualistas, a partir de Ángel Guerra y llegando a Nazarín, los valores del cristianismo están presentes en los personajes protagonistas. Son gentes caritativas que cuidan del bienestar del prójimo y que practican en su vida las enseñanzas de la Iglesia. Buñuel dijo: Galdós fue un artista que había sabido plasmar en la literatura española esa sincera búsqueda espiritual. Marañón fue testigo presencial de muchos momentos religiosos del novelista. Es posible, escribe Marañón, que ninguno entre los centenares de fieles que, apiñados, presenciaban los oficios, los siguieran con el entrañable temblor del espíritu de aquel hombre señalado por heterodoxo, pero cuya costra de circunstancial anticlericalismo ocultaba su auténtica religiosidad. Galdós siempre estuvo buscando la verdad, siempre estuvo en el camino. De ahí su espiritualidad.